Tras la tormenta de casos de corrupción que han afectado a Chile el último tiempo, los chats entre la ministra Vivanco de la Corte Suprema y Luis Hermosilla confirman una percepción ciudadana bastante extendida relativa al funcionamiento corrupto y despreciable del aparato estatal. Siendo honestos, la referida conversación es simplemente un golpe adicional a la ya desgastada institucionalidad, pero también otra confirmación de su casi absoluta fragilidad, ya que hasta la fecha no habíamos sido testigos de actos que constataran una degeneración tan tosca, manifiesta y obscena del Poder Judicial. Algunos ya han comenzado a discutir sobre la legalidad o ilegalidad de las conversaciones de la ministra con Hermosilla y si estos intercambios se tradujeron en acciones y o decisiones judiciales. Sin embargo, no podemos permitir que la discusión política se reduzca al cumplimiento o incumplimiento de la ley, ya que el problema de fondo no es legal, sino que moral. Es decir, más allá de la legalidad, las actuaciones de los involucrados fueron incorrectas, inmorales e indignas para el cargo que desempeñaba tanto Vivanco como otros jueces de la Suprema a los que nos referiremos más adelante. Por supuesto que el cumplimiento de la ley es importante, es lo mínimo. No obstante, los estándares de la función pública deberían estar más allá de lo legal y quienes trabajan dentro del Estado, en sentido amplio, incluidos los jueces, o aspiran a ello, como quienes están postulando a cargos de elección popular en las próximas elecciones de octubre, deberían tenerlo claro y actuar en coherencia. Me referiré a un caso real, solo a modo de ejemplo. No es ilegal que el marido de una diputada en ejercicio de la región del Biobío postule como alcalde por la capital regional que comprende o está dentro del distrito que representa a su cónyuge. Pero es incorrecto e indeseable. Es una variante de nepotismo con todas sus letras y el nepotismo es también corrupción. Es la pérdida del pudor por parte de muchos políticos para hacer este tipo de cosas y la tolerancia ciudadana con ellas las que al final del día terminan corrompiendo la totalidad del sistema. O al revés, puede ser que, porque está corrompido el sistema, algunos políticos, como el de este ejemplo, ya simplemente no tengan vergüenza. Por tanto, es muy importante ser conscientes de que todo esto sucede en el contexto de una profunda crisis moral que Cicerón llamaría la crisis moral de la República, propiciada en este caso, en el caso de Chile, por la ideología de la mediocridad, que entre otras cosas desprecia el mérito y el trabajo bien hecho, promueve el resentimiento y el odio y considera o valora a las personas en la medida que suscriban estas ideas más allá de sus acciones o decisiones individuales. Esta última es la razón, dicho sea de paso, de por qué otros ministros de la Corte Suprema como Sergio Muñoz o Jean-Pierre Matus u otros jueces como el juez Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía Santiago parecen no estar todavía plenamente dentro de la lista de los jueces que deben salir del Poder Judicial para depurar el sistema. Postulo que precisamente se han salvado, a pesar de las acciones reprochables que hemos conocido por la prensa, porque suscriben la ideología descrita. De hecho, Jean-Pierre Matus militó en el Partido Socialista y Sergio Muñoz se ha caracterizado por plasmar en alguna de sus icónicas sentencias estos principios ideológicos opuestos a los reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la restricción de la autonomía y libertad de los cuerpos intermedios que contribuyen a satisfacer necesidades o fines de interés común. Pero ese es otro tema. En consecuencia, si queremos limpiar el Estado y avanzar, hagámoslo en serio. Es lo que exige el momento histórico, pero para esto se necesita voluntad, valentía y honestidad intelectual de todas las fuerzas políticas. Por esta razón, es tan despreciable como algunos políticos defienden con uñas y dientes a los propios porque simplemente piensan como ellos. Partiendo por el presidente Boric y su pobre reproche a Jadwe por el caso Farmacias Populares en comparación con el verdadero megáfono que utilizó para aplaudir la prisión preventiva de Luis Hermosilla. En efecto, muchos son los llamados a asumir un liderazgo en esta materia, pero pocos serán los elegidos para esta noble tarea. Volviendo al caso de la jueza Vivanco con Hermosilla, uno de los aspectos más graves es que los chats entre ellos constatarían una aplicación desigual de la ley en diversos casos sometidos al conocimiento de la Corte Suprema, cuestión que ha sido correctamente reprochada por todos los sectores políticos. Sin perjuicio, es muy relevante hacer presente que muchas fuerzas políticas no condenan o actúan de la misma manera frente a una serie de situaciones o casos en que la propia ley ordena a los tribunales de justicia a aplicarla desigualmente.
Existe una importante mayoría política silente frente a diversos casos en que los tribunales aplican la ley de manera desigual, privilegiando a mujeres por sobre los hombres, a trabajadores en perjuicio de empleadores honestos y a chilenos indígenas en desmedro de chilenos no indígenas. En efecto, Chile sería un mejor país si lo que hoy reprochamos como uno de los efectos más nefastos del escándalo que involucra a la ministra Vivanco, como lo es la desigual aplicación de la ley, fuera derechamente eliminada como posibilidad desde nuestro ordenamiento jurídico y la condenáramos con la misma fuerza al constatarla en diversas sentencias de nuestros tribunales de justicia. Adicionalmente, también existe una aplicación injusta o más gravosa de la ley a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas de orden y seguridad que han actuado en cumplimiento de su deber. Habitualmente se les trata como si, primero, fueran delincuentes y, segundo, como si hubieran realizado las acciones que se les imputan por mera voluntad individual y no condicionados por el contexto de violencia, por la instrucción de algún superior o por alguna orden institucional. Hay un sinnúmero de casos que merecen ser revisados a la luz de las infracciones a la igualdad frente a la ley que tantos condenamos. Por otro lado, los casos de corrupción que hemos conocido recientemente, además de contribuir a confirmar la mala opinión ciudadana sobre el funcionamiento estatal, también alimentan el relato de odiosidad y conflictividad que llevó a muchos ciudadanos a justificar incorrectamente la violencia de la Revolución de Octubre de 2019. De hecho, los últimos días el presidente Boric ha intentado sembrar nuevamente estos vientos con un discurso en contra de los poderosos, aunque obviamente excluye a su compañero Jadwe, a los involucrados en el caso Convenio y asimismo dentro de estos poderosos. Y la izquierda en general ha hecho un esfuerzo por reflotar la idea de que existe una justicia para ricos y otra para pobres. En este contexto, por tanto, es relevante no caer en la dialéctica que nos propone el presidente y la ideología de la mediocridad que él promueve. El conflicto no debe ser entre ricos y pobres, entre débiles y poderosos, entre trabajadores y empleadores, sino que entre quienes actúan correctamente y merecen ser defendidos por nuestra sociedad y aquellos que lo hacen incorrectamente sin ningún tipo de pudor o vergüenza y por lo mismo deben ser excluidos y sancionados. Por último, urge que las autoridades pasen a la acción. El exceso de comentarios y discursos grandilocuentes por parte de quienes deben solucionar los problemas han hastiado a la ciudadanía. Para salir de esta crisis es necesario identificar por qué los mecanismos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico no fueron suficientes para evitar todo este entramado que recién comenzamos a dilucidar. Que se aplique la máxima transparencia, que no haya impunidad y, por cierto, un conjunto de propuestas concretas en ámbitos como el lobby, nombramiento de jueces y la incorporación de la delación compensada para este tipo de casos. Todas estas ideas que podremos profundizar sin ninguna duda en una próxima videocolumna. Opinión en Bio Bio.